Hermanos, busca en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. En realidad, desde 1, versículo 1, de la primera parte de versículo 6. Y semana próxima continuaremos con versículo 6. Pero dice así, capítulo 3, del 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Siendo nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de un ministerio acreditado. Un ministerio acreditado. Hermanos, cuando, por ejemplo, uno estudia en una escuela, uno va normalmente a una escuela acreditada. Eso quiere decir que ya fue acreditada por las autoridades que evalúan las escuelas. En mi caso, yo estudié escuelas cristianas acreditadas y cuando gradué me dieron un diploma. Yo ni sé dónde está, pero está en mi casa en algún lugar, pero el hecho es, está acreditada la escuela. Yo estudié en 3 escuelas, pero la principal fue Instituto Bíblico de Moody. Y allí estudié, y ahí gradué, pero es una escuela acreditada. Y las otras también, por supuesto, pero eso quiere decir que tiene credenciales. Hay pastores que tienen también sus credenciales. Graduaron, pero también fueron ordenados en cierta iglesia. Con los bautistas, la iglesia local depende. Por ejemplo, hay otras denominaciones que es la denominación que ordena, no la iglesia local. Pero hay diferentes maneras de demostrar un papel. Aquí fui ordenado. También como diácono hay un certificado de ordenación. Bueno, había quienes intentaron destruir el vínculo entre el apóstol Pablo y sus amados hermanos en Corinto. Había un vínculo de amor muy fuerte. Los que hablan inglés, un vínculo de un bond. Y vemos que él era su padre en la fe y los amaba profundamente. Y eso se encuentra en 1 de Corintios, hay que buscarlo después, 4:15. Dice, usted tendrá muchos maestros, pero hay un solo padre. Y él era el padre en la fe de esa iglesia. Más bien, él era el fundador de esta iglesia. Y les recordó que ellos eran su carta de recomendación. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era muy común que venía gente y decía, yo soy un profeta, yo soy un pastor, yo soy un apóstol. Y había muchos falsos. Entonces, una manera de filtrar los buenos de los malos, para separarlos, los verdaderos y los falsos, era por medio de cartas de recomendación. Uno decía, yo vengo de la iglesia en Filipos, y él estaba tal vez en Colosas. Entonces, ¿qué prueba tiene? Aquí tengo una carta de los líderes. Y entonces era una forma de comprobar que él era quien él decía que él era. Hoy en día tenemos como se llama ID, ¿verdad?
Pero también hay pastores. Hay veces hay personas que vienen y me piden ayuda. Es que yo pertenezco a iglesia tal. Es que estoy aquí estancado en Laredo y no tengo manera de regresar. ¿De dónde eres? Soy de tal. ¿Quién es su pastor? No me acuerdo su nombre. ¿Cómo que no recuerdo su pastor? ¿Y cuál es su iglesia? Bueno, es una iglesia allá en tal pueblo. Ya se da cuenta que está mintiendo. Pero ha sucedido que ha venido con cartas de una iglesia y verifico y si es verdad que son de tal iglesia. Todavía se utiliza eso hoy en día, cartas de recomendación. Y hoy en día cuando uno aplica para una escuela o un trabajo o a un ministerio, una iglesia, quieren cartas de referencia. No quieren más creer tu palabra, quieren referencias. Eso es muy común hasta hoy. Entonces podemos hasta, si quiere, cambiar la palabra, en vez de carta de recomendación, sería carta de referencia. Entonces vemos aquí que eso era muy común en aquel entonces, pero el vínculo de amor que había entre ellos era toda la prueba que necesitaban de su ministerio ordenado por Dios para con ellos. Entonces, él comienza aquí y les explica en versículos del 1 al 3. ¿Cuáles son las cartas de recomendación del apóstol Pablo? Ok, Pablo, ¿cuáles son tus referencias, sus contactos? Entonces, las cartas de recomendación eran comunes en aquellos días, muy común. Era un ejemplo. Mira conmigo el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en capítulo 2, para que vea lo que me refiero aquí. En capítulo 2, versículo, está escrito a la iglesia en Éfeso. En versículo 2:2 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Cristo está hablando, hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo usted cree? Dos maneras: observaron sus vidas y buscaron referencias, y tal vez no hubo referencias, o las referencias eran malas y lo hallaron falsos apóstoles. Para que vea, entonces había una manera de verificar si una persona de veras era legítima o no, un apóstol o un pastor legítimo. Entonces las cartas de recomendación eran muy comunes en aquel entonces. Y Pablo les pregunta si la confianza entre él y ellos se había degenerado hasta el punto de que necesitaban cartas de recomendación. Es como, por ejemplo, si yo me voy por un mes o dos a un viaje y después, antes de regresar, ustedes quieren una carta de recomendación si yo soy quien yo digo que soy y si de veras soy un pastor y si ustedes me conocen o no. Pablo dijo, ustedes dicen, eso es absurdo, lo conocemos, sí, pero Pablo estaba diciéndoles eso, porque había muchos que trataron de separar a Pablo de la iglesia, de romper esta cadena, este vínculo que los unía. Entonces déjeme hablar aquí de las cartas, más bien explicarle lo que dice Pablo. En versículo 1, entonces él dice: o tenemos necesidad como algunos sí tenían necesidad, pero no los conocían, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Necesitamos eso? ¿Hemos llegado a ese punto en nuestra relación, viendo que Él era el Padre en la fe de ellos? Tiene que ver, hermanos, la fuerza detrás de esa pregunta. Él era imagino un padre diciendo a sus hijos: necesito una carta de recomendación para ustedes o de ustedes. ¿No saben quién soy yo? Me he portado tan mal con ustedes que ustedes ya ni hasta dudan que si yo de veras soy su padre en la fe. Entonces vemos aquí en versículo 2, él dice, él no tiene cartas. Él dice, nuestras cartas sois vosotros. Ustedes son las cartas. Él dice, escritas en nuestros corazones. Vemos aquí que la iglesia de Corinto
fue su carta, o cartas, cada una era una carta, pero en general la carta. Él dice, mi carta de referencia, mi carta, mis credenciales, como dicen algunas iglesias, son ustedes. La verdad es, dice él, he sufrido con ustedes, les he traído a los pies de Cristo, les ha alimentado, he llorado con ustedes, he reído con ustedes, he gozado con ustedes, he orado por ustedes. Necesito una carta de recomendación de ustedes o a ustedes. Él dijo aquí, la iglesia misma era su carta. Es muy potente eso lo que está diciendo. Porque hermanos, es como por ejemplo, y yo aquí voy a decir, como Pablo está tratando con ellos, así también cada pastor debe de tener ese trato con su congregación. Ahora, yo sé que hay evangelistas que viajan de iglesia a iglesia, pueblo a pueblo, es diferente. Pero un pastor que invierte tiempo, sudor, lágrimas, y había un sangre, porque en aquel entonces había persecución. Un pastor que invierte su vida y su corazón en las vidas de sus ovejas. Las ovejas no tienen dudas que Él es una persona llamada de Dios para ellos. Entonces, Él dice aquí, ustedes son la carta. Hermanos, cuando un pastor es llamado por Dios para dirigir una congregación, sí, a veces en el principio hay iglesias que quieren contactos y referencias, pero con el tiempo ya la iglesia llega a ser parte de su vida y Él llega a ser parte de la vida de ella. Y ya la carta ya no necesita ninguna carta. ¿Por qué? Porque la iglesia llega a ser la carta del pastor. Por ejemplo, como un ejemplo aquí. Cualquier persona que viene por primera vez o segunda vez y visita, luego se darán cuenta si esta congregación es carta de este pastor o no. Porque cuando vamos a ver más adelante en el mensaje aquí, que Dios escribe no en papel ni con tinta, pero Él escribe en los corazones. Entonces la iglesia de Corinto fue su carta. Y la iglesia de Corinto fue su carta escrita en su corazón. Si usted mira aquí en versículo 12, continúa. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Lo que está diciendo él es, ustedes para mí no es un empleo, un trabajo, una profesión, una carrera. Ustedes para mí, dice Pablo, ustedes son mi familia. Dios ha escrito cada uno de ustedes en mi corazón. Yo soy pastor de ustedes, dice él. En ese caso yo puedo decir con ustedes. Yo no los veo, hermanos, como un negocio. Ustedes no es comercio o mercadería para mí, mercancía. Yo amo a mi iglesia y yo oro por ustedes. Ahora voy a ser franco, yo no oro todos los días por cada uno, no puedo. Pero yo oro por ustedes. Cuando llega su tiempo en mi lista, yo oro. Pero más que eso, cuando oro por ustedes, yo veo sus rostros. Yo trato de conocer sus problemas para orar por sus problemas. Yo no más quiero ser un pastor que predica y goodbye, ya no me vuelve a hablar hasta el próximo domingo. Eso no es mi manera de pastorear, porque no creo que es la manera del Señor de pastorear. Y un mejor pastor que puede ser uno es cuando él sigue el buen pastor, que es Jesucristo, en su manera de ser. Y Pablo era un buen pastor. Aparte que era apóstol, él era pastor. Y vemos entonces, la iglesia de Corinto, ellos eran cartas escritas en el corazón de Pablo. Ahora, un día no voy a estar aquí, hermanos. Y nadie pastorea para toda la eternidad, ¿ok? La iglesia no sigue para siempre. La iglesia seguirá, pero no los miembros y el pastor. Cambia con los años. Hay muerte, hay nacimiento, gente que salen, otros que vienen.
Mi deseo es que hasta que Cristo venga, que la iglesia sigue. Pero un día yo no voy a ser su pastor, va a haber otro. Y como quiera, con este mismo amor que yo siento por ustedes, ustedes oren y piden al Señor por un pastor que los va a amar. Y que no va a servir nada más un vividor de la iglesia por ganancia. ¿Ok? Queremos nosotros un pastor que ama a sus ovejas, que estará dispuesto a dar su vida por las ovejas. Entonces, eso es muy importante. Y Pablo era uno de ellos. Y obviamente Jesucristo. Y es mi meta de ser eso. Y ustedes cuídense. Porque un día van a estar buscando un pastor. No estoy dando mi renuncia, pero yo sé que un día voy a morir. O me voy a enfermar, o yo no sé. El hecho es, yo no pienso jubilarme, a menos que sea por razones médicas. Cuando ya no podría, pierdo mi mente, si descubro que tengo Alzheimer's o tengo cáncer. Eso es diferente. Pero lo que quiero decirles, un día esta iglesia va a tener que buscar un pastor. Aprende mucho de lo que estamos estudiando hoy, porque aquí, en ese capítulo 3, se ve el corazón de un pastor y el corazón de una congregación para con su pastor, o en este caso su padre en la fe. No anda nada más el estudio y la experiencia del pastor. Mira bien, busca el rostro del Señor, y vamos a ver aquí más. Vemos que la iglesia de Corinto era también carta escrita en el corazón de Pablo. Pablo no necesitaba una carta escrita con tinta para saber a dónde iba a trabajar. Él seguía el Espíritu Santo y él buscaba al Señor. Entonces, la iglesia en Corinto era fruto del amor de Pablo, del esfuerzo de Pablo, del ministerio de Pablo, un ministerio acreditado. Pero también esa carta fue leída por todos los hombres. Eso es muy importante lo que dice aquí. Si usted mira el versículo 2, él dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Imaginen ustedes, todos los hombres estaban leyendo esa carta. ¿Saben? Cristo dijo en Juan 13:35, que en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Hermanos, no es necesario, una iglesia no tiene que pagar dinero para la publicidad. El mundo la está viendo. Los que nos rodean nos está viendo. Ahora digo, yo no tengo nada en contra de la escuela, por ejemplo, o un negocio, pero la iglesia en sí misma, lo que es una iglesia local, yo estoy muy en contra de esos comerciales, advertisement, cuando dice propaganda que hacen. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos mostró el plan divino, la publicidad divina, para que una iglesia publique a la comunidad. Es el amor que tenemos los unos con los otros. Eso es. Ahora, le digo eso porque él dice aquí en versículo 2 que esas cartas son conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabe? Es un sinnúmero el ejemplo de iglesias que han peleado y han dividido, y algunos odian a sus pastores, y otros que quieren sus pastores odian a los otros que odian a su pastor, y se dividen y pelean como pitbulls, gatos y perros, y la comunidad está mirando. Y dice, aquí no hay amor. Yo he visto más amor en una cantina con borrachos. Y entonces lo que pasa es que las iglesias dan mal testimonio. Una iglesia que no ama a su pastor, es muy probable que tampoco se aman uno al otro. Y la cosa es, el amor es esta muestra, este ejemplo que Dios quiere dar al mundo. Y por eso Él dijo también aquí, que los hombres están leyendo esas cartas.
por ejemplo, la gente que trabajaban con los miembros, socios, pero no eran cristianos, o tal vez vecinos, o tal vez familiares, veían, wow, qué amor tiene esa persona para con su pastor y para con los demás hermanos. Y eso es lo que hacía crecer a la iglesia. Y usted el libro de Hechos, usted léelo ahí ve, y tuvieron favor con el pueblo. Y los números de los discípulos se multiplicaban, crecían. ¿Por qué? Porque el amor es lo que hace crecer una iglesia. No quiero decir que la doctrina no es importante, por supuesto es muy importante. Pero también es muy importante el amor. Y vemos también aquí que esa carta fue leída. Y hermanos, nunca nos engañamos en eso. No cree que el mundo no nos está viendo. Nos están mirando. Voy a dar un ejemplo. Cuando llevé mi carro hace unos años, estamos recién llegados aquí en esta propiedad. Llevé mi carro para cambiar el aceite. Cruzando la calle. No voy a nombrar por qué. Estamos en internet, no quiero dar nombres. Pero fuimos aquí enfrente. Y el manager me dijo a mí. Así me dijo. Y era un inconverso. Me dijo, ¿sabe? Antes este lugar estaba muerto. Desde que ustedes llegaron, hay vida, se nota la diferencia. Y escuché lo mismo de otra persona cuando tocamos puertas aquí cerca. Y lo que quiero decir es, uno pasaba y notaba muerte, una iglesia muerta. Y ahora la misma comunidad, 2 o 3 ya me han dicho, ¿qué cambio hay aquí desde que ustedes entraron en ese edificio? Eso me dice, hermanos, fue una de las cosas más hermosas que pasó para mí como pastor aquí en Laredo. Eso dice algo. Perfectos no somos. Y de vez en cuando vamos a tener diferencias de opiniones. Yo entiendo eso. Así como hermanos pelean también en la carne, hay hermanos en el espíritu que pelean. Yo entiendo eso. El problema no es que no llegamos a desacuerdo. ¿Qué vamos a hacer cuando hay un desacuerdo? Eso demuestra el amor y la espiritualidad de una iglesia. Desacuerdo siempre va a haber. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un desacuerdo? La reacción. Y vemos entonces también algo más. Vemos que esa carta fue escrita por Cristo. Cristo mismo es el que escribe esa carta a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí en versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Sabes qué está diciendo él? El amor que sentimos uno por el otro no es algo fabricado por nuestros corazones humanos, es algo espiritual, algo sobrenatural. Es Cristo Jesús que ha escrito estas cartas de amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es algo profundo aquí. Quiere decir que nosotros en nuestras propias fuerzas no tendríamos la capacidad de amarnos como nos amamos, amarnos unos a los otros. Pero Cristo, utilizando su Espíritu, Él va escribiendo en los corazones. Quiere decir que esas cartas no se escriben con tinta, se escribe por medio del Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Biblia. Es el consolador, el ayudador, el que nos ayuda. Yo voy a ser franco, hermano, yo los amo mucho, Dios sabe. Y sabe, algunos dicen que casi no salimos de vacaciones. Francamente, yo estoy con mi familia, no tengo muchas ganas de salir muchas veces. A veces salgo porque tenemos que, porque no puedo ser egoísta y tengo que pensar en mi familia. Pero francamente, yo estoy contento aquí. Yo siento que estoy en casa. ¿Sabe? Cuando la iglesia termina, bueno, ustedes ya están en el carro, ya llegan a la casa. Y aquí estoy, güiro todavía con los hermanos. ¿Por qué?
Y más en la noche, fíjate, a veces acabamos a las 8, hasta las 9 estamos platicando. ¿Por qué? No porque somos chismosos, no estamos chismeando, yo espero, pero porque hay amor. No dar gusto de estar juntos. Y algo que antes de estar casado, antes de conocer a mi esposa, yo era un joven recién convertido y era lo último, siempre apagaban las luces en el templo. Váyanse para darme un hint, un tip. Hey, ya, vete. Porque yo quedaba platicando con 2 o 3 y ya por fin lo que quería irse y quería apagar las luces y cerrar el templo, teníamos que salir. ¿Y qué hicimos? Salíamos y platicamos más en el estacionamiento. Bueno, está bien, ¿verdad? Me nace. ¿Pero por qué? Porque cuando yo recibí a Cristo, yo noté algo diferente, el amor de Dios en mi vida. Y a mí me encanta platicar y estar con mis hermanos. Y francamente, hermanos, es una de las cosas que más me encanta los sábados en la mañana. Sí oramos, pero también platicamos, oramos, compartimos testimonios, diferentes hermanos traen la acción, una meditación. Pero qué hermoso estar juntos con los hermanos. Y algunos están perdiendo porque es más importante tu sueño, tu almohada hermosa, ok. Pero la verdad es, yo prefiero salir de mi cama y estar aquí con los hermanos. Por supuesto, es el único día que no tengo mi tiempo a solas con el Señor, porque vengo a estar con mis hermanos a orar. ¿Pero por qué? Porque tengo que, porque yo soy el pastor, aun si no fuera pastor. Me encanta estar aquí orando con los varones. Son cabezas de hogares. Y si tú quieres ser una buena cabeza de hogar, ya deja tu flojera, ven a orar con los varones. Pórtase varonilmente, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en los días antes los hombres salían a cazar y a trabajar y sudar por su familia, pero no son capaces de venir a orar por su familia. Pues yo digo, eso para mí es algo que yo hago porque quiero. Y hay un amor, hay una, una fraternidad muy hermosa. Pero, ¿por qué? El Espíritu Santo. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no, hombre, yo ni estaría aquí en la iglesia, ni sería cristiano. Y yo sé que no tendría el amor, porque yo no sabía amar hasta que el Señor me dio de su Espíritu y me amó y me está enseñando todavía. Vemos entonces que esa carta fue escrita por Cristo. Hermanos, yo digo, yo no tengo que mostrar ninguna carta. Y yo voy a ser franco con ustedes. Yo no estoy en contra porque el 99% los pastores lo hacen. Ellos cuelgan sus diplomas, sus degrees y sus certificados de ordenación en la pared. Tú vas allá. En mi oficina tú ves carritos. No ves cosas colgadas de yo gradué aquí y yo. ¿Por qué? Porque, hermanos, mi marco, mi carta de certificación son ustedes. Yo digo, si Dios obra por medio de mí en sus vidas, aquí está mi carta, aquí están mis referencias, aquí está mi diploma. Me explico, hermanos, yo no tengo nada en contra, yo tengo en la casa guardado, yo ni sé dónde, pero tiene que estar en la casa. Pero lo que le digo es, yo tengo mis razones por no hacer eso. Y yo no critico porque yo sé que 99 pastores cuelgan sus degrees, ¿verdad? Sus diplomas o su certificado de ordenación. Está bien. Pero yo espero que ustedes se dan cuenta sin tener que ver en mi pared algo colgado si yo soy el pastor que Dios tiene para ustedes o no. Siempre he tomado en cuenta este pasaje en mi ministerio. Y vemos entonces también que esta carta, aparte de que fue escrito por Cristo a través del Espíritu Santo, este amor que sentimos, Cristo nos ha dado, hermanos, y es por medio del Espíritu Santo. Pero esta carta fue escrita también en los corazones de los hermanos en Corinto. Si usted mira el versículo 3, él dice en el fin, que no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes saben, hermanos, mira conmigo en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36. En Ezequiel, el Antiguo Testamento, bendito antes de Daniel, está Ezequiel. Y usted mira capítulo 36, es una profecía que Dios está dando
por medio de Ezequiel. Y quiero que mire versículos 25 al 27, en capítulo 36 de Ezequiel. Y aquí dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Es agua limpia del Espíritu Santo, hermanos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora mire, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está. Eso fue profetizado unos 580 años antes de Cristo. Digamos 2600 años para atrás. Y dice en 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí está la promesa. Porque antes de recibir a Cristo, nuestros corazones son como de piedra. Y si tú pegas una piedra con un martillo, no dice nada, sale chispas, pero no va a gritar. Pero pega tu dedo con el martillo, ve qué pasa. Vas a decir algo, ojalá que no sea nada malo, pero va a decir algo. Y yo creo que va a decirlo con mucho dolor. Y va a salir lágrimas, porque tú puedes sentir. Una piedra no. Antes de recibir a Cristo, así era el corazón nuestro. Pero ahora tenemos un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que puede sentir. Entonces, el Señor ahora puede escribir sus cartas en nuestros corazones, aparte de sus leyes también. Vemos entonces aquí, por eso sentimos este amor. Antes no podíamos sentir este amor. Y después para algunos de ustedes todavía no pueden. Tal vez usted puede percatar ese amor que hay, pero usted como que no es parte. Y usted dirá en su mente, no hombre, yo quisiera ser como estos aquí. Se nota que se quieren. Y lo hermoso es que tú puedes. Es cuestión de entregarse a Cristo. Es cuestión de entender que Él quiere enviar su Espíritu. Él quiere entrar en tu vida por medio de su Espíritu. Tú no tienes que ser un marginado o un alejado mirando de afuera hacia adentro. Tú puedes ser parte de esa familia. Y si no eres, es por tu terquedad. No porque Dios no quiere, porque tú no quieres. Y quiere darte un corazón nuevo. Que dice, eso es simbólico, no es una cirugía que quita el corazón. Está hablando aquí espiritualmente. Es que nacimos de nuevo. Y recibimos la naturaleza de Dios. Porque ahora nos convertimos en sus hijos e hijas. Vemos entonces, fue escrita en corazones de carne y no de piedra. Pablo está diciendo, aparte que ustedes son cartas escritas en mi corazón, también yo he sido escrito en sus corazones. Está hablando aquí de ese vínculo, este amor que hubo entre ellos. Y es obra de Cristo, hermanos, por medio de su Espíritu. Y después vemos la gran confianza del apóstol Pablo. Hemos visto las cartas, ahora la gran confianza del apóstol Pablo. En versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Primero, hermanos, tenemos que ver aquí que él tenía mucha confianza para con Dios. Es muy diferente de confiar en Dios por algo, aunque eso también abarca. Pero recuerda que en Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Quiere decir que Dios dice, mi hijo, tú tienes toda confianza para acercarte a mí. Y Pablo tenía toda esa confianza en su Señor. Por ejemplo, muchos de los cristianos, si les toca tener que echar fuera un demonio, le tienen miedo. Hombre, yo no voy, no. ¿Por qué? Si tú andas tan cerca de tu Dios y tienes tanta confianza con Él, ¿a poco crees que te va a dejar solo? A mí me ha tocado echar fuera demonios unas veces aquí. Yo no soy uno que Dios usa tanto para eso. Me ha tocado. Y cuando he ido,
Yo voy con toda confianza, hablo al demonio, que se vaya. Pero hay otras cosas. A veces para mí es peor que echar un demonio. Después lo que voy a decir, tratar con algunos hermanos que son muy duros. Dice, ¿cómo? Porque el demonio se va, pero hay hermanos más tercos que no cambian. ¿Ok? ¿En serio? Cuando un hermano, hay hermanos, por ejemplo, que pelean por cualquier cosa, lo toman mal. Tú hablas con ellos y tú dices, yo no puedo hablar con este hermano porque o esta hermana se va a enojar conmigo, me va a mochar la cabeza, yo no puedo hablar con ella. A veces celosa como una osa y ya sabemos la historia. Y muchas veces, hermano, hablo por experiencia, ha sido más fácil echar fuera demonios que tratar con algunos hermanos. Porque la actitud humana, la terquedad es difícil. Pero aquí está la cosa. Cuando tú andas con el Señor, tú andas confiado y tienes toda confianza con Él, tú sabes, en lugar a duda, que Él anda contigo. Y tú vas a hablar con amor, vas a hablar con discreción, pero vas a hablar también sabiendo, hey, yo estoy contigo, no temas. Y Él está con nosotros. Y Pablo tenía esa confianza con ellos porque él tenía esa confianza para con Dios. Hermanos, si tú te encuentras con timidez para hacer algo que Dios te está diciendo que lo hagas, es un síntoma de algo más profundo. Porque la Biblia dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, algunas versiones dice timidez, sino de amor, de poder, de dominio propio. Y cuando nosotros de veras, mira lo que dijo Pablo aquí en versículo 4, y tal confianza tenemos para con Dios, para con Dios. ¿Cómo es tu confianza con Él? ¿De veras? ¿O lo tienes como, uy, Él está ahí, ¿cómo voy a hablar con Él? Él es tu mejor amigo. Él dice, yo te quiero tanto, llámame papá, Abba, Padre. Acércate a mí con toda confianza. Yo te amo. ¿Y por qué a veces no demostramos esa confianza? Y eso nos afecta a toda área de nuestras vidas. Y por eso digo, hacemos errores, hermanos. Todos hacemos errores. Todos tropezamos. Aún los mejores, gente más robusta y atletas pueden tropezar sobre una piedra. Somos humanos. Aún los mejores tropiezan. Y el Señor sabe. Mas Él vuelve a levantarnos. Él nos sostiene con su diestra, la justicia de su diestra. Él nos sostiene. Entonces, Pablo tenía mucha confianza con el Señor. No era confianzudo, pero él sí era un hombre que confiaba y tenía toda esa libertad. Hablaba con su Dios. Y así tenemos nosotros también, hermanos, que tener esa confianza con Él. Y eso va a cambiar nuestras vidas. Muchas veces, ¿por qué no hay confianza? Vamos a ser francos. Porque hay pecado en nuestras vidas. Tenemos que confesarlo primero. Y es como un niño que ama mucho a su papá, pero cuando él sabe que hizo algo mal, él no quiere ver a su papá. Ay, no, llega papá, me va a pegar. ¿Por qué? No es que papá es un borracho que le pega siempre, es un buen hombre, ¿no? Pero él sabe, niño, yo hice algo mal y yo no quiero ver a mi papá. Entonces a veces nosotros no queremos orar o no tenemos confianza con el Padre porque estamos y vivimos en pecado. Y tenemos que confesarlo para que Él nos perdone, nos limpia de toda maldad. Vemos entonces ahora también su gran confianza para con Dios. Ahora mire, vino mediante Cristo. Y aquí dice en versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Por eso es tan importante, hermanos, y ustedes saben que yo oro mucho así, yo pido mucho, que nuestra iglesia sea una iglesia cristocéntrica. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. No las alabanzas, el grupo de alabanzas, no el pastor con sus doctrinas que le enseña, no este bonito edificio que nos ha dado, no. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Una vida cristocéntrica, que es decir, Cristo es el eje de tu vida.
Así como cada rueda tiene su eje. La rueda de tu vida está conectada al eje que es Cristo. Y tú vas a estar bien. Y por eso Pablo tuvo tanta confianza. Y cuando yo leí, hermano, bueno, yo dije por memoria, ¿verdad? Pero Hebreos 4:16, acuérdate que los versículos antes hablan de nuestro sumo sacerdote que tenemos, que traspasó los cielos. Y que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo como nosotros. Que si está hablando de Jesucristo. Jesús es la razón por la cual tengo entrada y acceso a Dios Padre. Por eso cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero wow, cuando vamos al Padre por medio de Él, qué apertura, qué puerta ancha tenemos para llegar a la presencia del Padre. Y algo, ¿sabe qué, hermanos? Yo no estoy, a veces estoy ocupado, no contesto el teléfono, usted deja un recado, yo le llamo. Pero mi Padre, tú nunca tienes que dar recado. Él siempre te escucha. Él siempre es accesible. Tú no tienes que preocuparte, estoy ocupado, para mí yo espero que después que habla con otro. O sea, a mí me pasa, yo tengo a alguien en la oficina, yo no contesto mi teléfono porque yo sé que estoy dedicando tiempo a esa persona. Y si usted llama, tiene que esperar su turno. Lo bonito con mi Padre, no hay que esperar su turno. Todo podemos hablar con toda confianza y Él nunca nos reprocha. Eso es la confianza que tenemos con el Padre. Y eso produce amor en nosotros para con Él y amor para con nuestros prójimos. Qué bonito. Es la gran confianza que Pablo tuvo. Y también vemos la competencia del apóstol Pablo. Él era muy competente, pero miren lo que él dice en versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bueno, hermanos, le voy a decir, el apóstol Pablo y los que estaban con él nunca confió en su propia autosuficiencia. Nada de autoamor, autoestima, autosuficiencia. El apóstol Pablo sabía que todo lo que él pudo hacer es porque Dios le dio la competencia, la capacidad de hacerlo. Déjenme decirles algo, hermanos. Yo estoy aquí pastoreando. Me supongo que he sido competente como pastor hasta ahora. La iglesia no está muerta. Yo no estoy en las calles mendigando. Dios está bendiciendo. Pero yo reconozco que por la gracia de Dios estoy donde estoy. No hay nada en mí que produjo la capacidad de pastorear una iglesia. Nada. Todo viene de Él, proviene de Él. Y Él dijo aquí en versículo 5, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si el gran apóstol Pablo pudo decir eso, que yo no me comparo ni con, si él es 1 metro, yo soy tal vez 1 pulgada. Él es, después de Cristo, él es el cristiano más poderoso, más maduro, más digno de ser imitado. Pero él mismo dijo, nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, si el gran apóstol Pablo pudo decir eso, este pobre Jorge Levant, no hombre, todo lo que hago es de Dios. Y yo les he dicho muchas veces, hermanos, aún el aire que respiramos viene de Él. Pero también los pulmones para respirarlo viene de Él. Y si Él hubiera querido, me puede tocar con una enfermedad de mis pulmones y yo muero asfixiado si Él quisiera. La semana pasada tuvimos un accidente y por la gracia de Dios no morimos y salimos con vida y la verdad ni fuimos a la ambulancia y era un accidente feo en el loop. Y destrozó el carro, pero no a nosotros. Si Él hubiera querido, serían otras estadísticas de muerte ahí en el loop.
hermano, todo que tenemos, mire, yo la verdad, yo me quedo a veces un poco confundido. ¿Cómo la gente se adueñan y se pone orgulloso con lo que tienen? Hermanos, yo casi estoy seguro, tal vez habrá una o dos excepciones, una o dos aquí. Estoy seguro que cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que escoger cuál par de zapatos vas a poner entre otros que tienen. O tener el mismo par por todos los días. Son pocos así. Dios nos ha bendecido. Y algunas hermanas tienen todo su closet lleno de zapatos. Me supongo, no es que ando entrando en sus casas, pero me imagino, ¿verdad? Y está bien. Dios te ha bendecido con 2 zapatos. Pero si Él quisiera, tú puedes haber sido un pobre indígena sin zapatos. O con un solo par de zapatos por toda la vida. Dios ha sido bueno con nosotros. Todo lo que tenemos viene de Él. Yo no atrevo a decirles, mírame a mí, soy pastor, mira lo que... Hermanos, cuando un pastor predica la palabra a una congregación, olvida de la persona que está enfrente de ustedes. Es Dios que les está bendiciendo y hablando. Porque los pastores vienen y van, pero su palabra permanece para siempre. ¿Ok? Eso es muy importante. Y su competencia vino de Dios. El apóstol nunca confió en su propia autosuficiencia y él sabía que su competencia vino de Dios. Y por eso dice aquí, sino que en el fin del versículo 5 y el principio del versículo 6, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y voy a hablar del nuevo pacto en 8 días. Pero quiero que entiendan, él era un ministro muy competente porque Dios lo hizo competente. Y si tú eres competente en cualquier área de tu vida, no mire el espejo y ay, qué bueno eres. No. Ve tus rodillas y da gracias a Dios porque te hizo competente en lo que tú haces. Algunos de ustedes saben arreglar aire acondicionados, son buenos mecánicos. Otros de ustedes saben bueno de computadoras, otros saben de música. Otros pueden enseñar muy bien, pero todo lo que tú haces es porque Dios te hizo competente. No creo que tú naciste así y todos. No, Dios te hizo ministro, ministra competente. Y da gracias a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es la conclusión de todo eso? Vamos a un resumen. Primero, existe un vínculo de amor entre el pueblo de Dios y los líderes que Dios, les ha proporcionado. ¿Saben lo que dice Jeremías 3:15? Algunos de ustedes ya lo saben, otros no saben, y otros ni saben dónde está Jeremías, yo sé, pero con tiempo van a aprender. Jeremías 3:15 dice eso, es una profecía. También unos 600 años antes de Cristo, durante la invasión de los babilonios. Y dice aquí en 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Algunos dirán, ¿y qué de pastores que no pastorean con inteligencia y ciencia? Entonces no son del Señor. Porque un pastor bíblico tiene que ser un pastor que es apto para enseñar. Y si él no es apto para enseñar, nada más habla bobadas y tonterías, no es del Señor. Puede ser que es un cristiano, él mismo se llamó al ministerio, pero Dios no le llamó, al menos que él es un pastor desobediente. Y eso también puede pasar. Vemos aquí, yo espero que, y eso es las cartas escritas en los corazones. Dios dice a la congregación, este es el pastor que tengo para ustedes. Y Dios dice al pastor, esa es la congregación que yo tengo para usted. Aunque mi congregación no tiene 1,000, 2,000, 3,000, yo doy gracias por los que estamos aquí. Esta es la congregación que Dios me ha dado. Porque así como os daré pastores según mi corazón, Él dice a los pastores, os daré congregaciones según mi corazón. También tiene que funcionar las dos maneras.
Ahí donde se ven las cartas escritas en los corazones. Ustedes tienen que reconocer si es verdad o no. O este pastor es del Señor para ustedes o no. Y yo tengo que reconocer también, ¿esa es la congregación que viene del Señor para mí o no? Y yo creo que sí, personalmente, pero yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y así era Pablo. Él dijo, hey, yo no necesito cartas, no necesito cartas, ustedes son mis cartas. Y vemos también que este vínculo de amor no se puede ocultar de los hombres, son leídas por todos los hombres y conocidas. Hermanos, déjeme decirle, la mejor publicidad que podemos dar a Laredo es el amor que hay entre la congregación y su pastor y su congregación. Eso es. Y yo siento que este amor de ustedes, yo sí siento. Y yo espero que ustedes sientan el amor que yo siento por ustedes, no porque a veces tengo que ser un poco duro o firme, no los amo, pero el amor es una cosa, la firmeza es otra. Pero el hecho es, cuando hay este amor entre la congregación y su pastor, también existe amor entre las ovejas. Y así es que Dios obra. Uno da combustible al otro. Ustedes me dan combustible a mí y yo a ustedes, pero todo viene del Espíritu Santo. Eso vemos. Y ¿saben qué, hermanos? Este vínculo, en inglés es bond, podemos decir hasta cadena si quiere, pero este vínculo es forjado por Jesucristo mismo, por medio del Espíritu Santo. Hemos leído eso, ¿verdad? Y el Señor mismo ha escrito en nuestros corazones esas cartas por medio del Espíritu Santo. Pero quiero mostrarles algo bonito en Efesios capítulo 4, en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Miren lo que dice aquí, y capítulo 4, y dice aquí, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Si todos quieren que los demás nos soporten a nosotros, pero eso de soportar es de dos caminos. ¿Ok? Yo puedo decir, la iglesia me tiene que soportar a mí, yo también tengo que soportar a la iglesia. Un hermano, es que nadie me soporta, pero tal vez tú eres insoportable, comienza a soportar a otros, ¿verdad? Y dice aquí, ahora versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque recuerda Pablo dijo, es el Espíritu Santo que hace eso, en el vínculo, a otra palabra vínculo, de la paz. Por eso digo, cuando hay amor, tiene que haber paz, tiene que haber. Una iglesia sin paz es porque no hay amor, es fruto del Espíritu, amor y paz. Y vemos también, al igual que el apóstol Pablo, Dios quiere que tengamos total confianza, ahora mira, para con Él. No tanto siempre confiar en Él para hacer algo. Confianza, habla con tu padre. ¿Cuántos niños aman a sus papás y lo agarran, y los chiquitos agarran la pierna, ¿verdad? O son más grandes, quieren luchar, o aun cuando ya son grandes. Mis hijos son adultos, pero me buscan, todavía hablamos. Toda confianza, nunca piensa me están molestando, tengo cita papá, nunca necesitan cita para hablar conmigo, son mis hijos. Y así nosotros, no necesitamos cita para hablar, tú vas a hablar con tu padre como tú quieres, cuando tú quieras. Y algo más le voy a decir, yo he dicho eso el miércoles, algunas veces tú vas a sentir que no lo amas suficientemente, otra vez vas a sentir que tú no tienes la fe, dile, es lo que hago yo. Yo he orado en la mañana, Padre, no tengo ganas de estar aquí ahorita, de veras no, quiero pararme, ya me siento ansioso, como que tengo hormigas en los pantalones, tengo que moverme. Pero yo digo, Padre, tú sabes que no quiero estar aquí ahora. Y le digo la verdad. O a veces he dicho, Padre, tú sabes que yo siento que no te amo suficientemente. O Padre, ayúdame con mi falta de fe. Comparte tus cosas con Él. Él quiere escuchar, total, Él ya te conoce más de lo que tú crees.
¿Qué le vas a decir que ya no sabe? Y si tú no lo amas suficientemente, dile en oración: Padre, yo confieso que no te amo y quiero amarte más. Yo he hecho eso con él. Él prefiere escuchar tus verdades, aunque sean tristes, que tus mentiras bonitas. Oh, Padre, te amo tanto, y no lo amas. No habla con los dientes para afuera con tu Dios. Háblale como debe de hablar. Entonces, porque Él es tu Padre, dele confianza. Y si tú de veras no tienes deseo de orar, Él ya sabe, dile la verdad. Padre, yo batallo en esta área. Yo he hecho eso, hermanos. Pasé muchos años flojo en la oración. Oraba y no, oraba y no. Por fin, Señor, quiero que tú me ayudes en eso. Y Él me ha ayudado, porque fui honesto con Él. Padre, no tengo ganas de orar. Y Él me ayudó y me dio la gana de orar. ¿Sí ves? Entonces, confiésalo. Él te va a perdonar y te va a limpiar y te va a fortalecer. Él es tu Padre. Y si tú pides pan, no te va a dar un escorpión o una piedra. Si tú pides pescado, no te va a dar un escorpión. Y si tú dices: Señor, quiero más fe, ¿qué te va a dar Él? Te va a dar más fe. Deja de actuar como con tu máscara delante de Él. Él ya sabe. Él ya conoce cómo eres tú. El problema es que nosotros pensamos que las fachadas que ponen delante de los hermanos, se nos olvida quitar la máscara cuando oramos con el Padre. Y Él ve todo. Confiésalo. Y por último, toda y cualquier competencia en nosotros proviene de Él, de Dios. Termino con eso en 1 Corintios. Ya estudiamos hace rato, ¿verdad? Estamos en segunda. Pero mira 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4, versículo 7. Mira lo que dice Pablo. Él hace la pregunta a los mismos corintios. ¿Por qué? 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente que otro? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Puedes tú imaginar algo que tú tienes que no hayas recibido del Padre? Todo, físicamente, espiritualmente, todo lo que tú tienes, tu familia, tu trabajo, tu fe, tu salvación, todo proviene de arriba, del Padre de las luces. Entonces, no hay lugar para jactancia, pero sí hay lugar para gratitud y para tener más fe. Señor, si tú me has dado todo eso, quiero usarlo para tu honra y tu gloria. ¿Verdad? Qué bonito. Y Él te va a usar. Pero nada de lo que tenemos viene de otra parte. Todo viene de Dios. La única cosa que tú traes y yo traigo que no viene de Dios es el pecado. Eso no viene de Dios. Pero todo lo demás viene de Dios. Incluso la ropa que tienes puesta, la salud que tienes, la familia que tienes, el techo que tienes, el carro que tienes, el sueldo que tienes, los dones espirituales que tienes, sus habilidades, todo viene de Él. Y es todo para Él y para su honra y su gloria, ¿verdad? De eso se trata ahí. Él está explicando. Ahora la semana próxima, Él va a hablar del nuevo pacto. Y va a tardar unos capítulos hablando del nuevo pacto. Y vamos a ver qué bendición Dios nos ha dado con este nuevo pacto. Pero vamos a poner de pies y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta lección que hemos recibido. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos alumbra, nos hace ver cosas que jamás hubiéramos adivinado. Pero tú nos muestras, Señor, y tú has abierto nuestros ojos, y con eso te pedimos: abre nuestros corazones también. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Bendice cada hermano aquí y también los que están viendo por internet. Bendícelos, Padre, y que todo lo que fue expuesto esta mañana sea todo para tu honra y tu gloria y para el bien de tu pueblo. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.